¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Muchas felicidades ante todo. Muy amable, muchas gracias. ¿Cómo hoy en general ves la práctica del derecho en nuestro país? No la formación todavía, la práctica en sí. ¿Cómo se está litigando? ¿Cuál es la calidad de aquellos que van al pasillo en el Poder Judicial y litigan con el rótulo de abogados y de defensores del derecho? Bueno, yo creo que el nivel, digamos que intelectual del manejo del derecho no es bueno. No es bueno no por culpa de los abogados precisamente, sino porque nuestro sistema no produce, entre comillas, abogados de un nivel aceptable. No digo ni siquiera superior, aceptable. ¿Por qué? Y porque las universidades son responsables de este tema, ¿verdad? Hay que hacer una autocrítica, yo soy docente, hay que hacer una autocrítica. Las universidades no preparan profesionales de calidad por diferentes razones, porque los profesores no son muy exigentes, tal vez no son muy exigentes o no somos porque de repente nos falta más preparación, no solamente en conocimiento jurídico, sino en docencia, ¿verdad? Entonces es un conjunto de cosas que hace que finalmente la práctica profesional no sea buena. Esa es la percepción que yo tengo, por lo menos. En general hay excepciones, por supuesto. Hay abogados brillantes, pero ese grupo de abogados brillantes es un porcentaje muy bajo para poder mejorar la calidad de justicia, ¿no? ¿Y tiene que ver eso con la manera de enseñar derecho en términos metodológicos? ¿Tiene que ver con la actualización de lo que se está enseñando propiamente? ¿Tiene que ver con una universidad que le dedica poco a lo fáctico y mucho a lo teórico? ¿Por dónde crees que viene la mano, doctor? Yo creo que el sistema universitario paraguayo, en lo que yo conozco que es el derecho, ha fracasado. Creo que tiene que repensar hace mucho tiempo, no ahora, hace 20 o 30 años, tendría que haber modificado su esquema de enseñanza. Por ejemplo, la cantidad de horas que los estudiantes le dedican a estudiar derecho es absolutamente insuficiente. Las clases, que básicamente es a lo único a lo que se limita la formación de un profesional, duran 4 horas por día. Y aparte de eso, prácticamente no hay investigación, prácticamente no hay debate. La metodología, como vos decís, en muchas cátedras no llega al nivel de discusión, que es lo que necesita el derecho, ¿verdad? Claro. Porque es una materia que requiere debate, requiere lógica, requiere conocimiento filosófico. Entonces, yo pienso que eso tiene que cambiar en algún momento, y si eso significa tener menos profesionales porque no logran pasar lo que se requiere como exigencia, y tendrá que ser así. ¿Cuánto tiempo crees? Si es que, a ver, pasa mucho en la escuela también. Hay materias que uno dice, ¿para qué tengo esta materia? Sí. A mí me pasa como estudiante que yo no tengo la intención jamás de ejercer el derecho como tal, pero voy porque me interesa conocer algunos aspectos del derecho. Los debates me fascinan y me quedaría horas en las clases que guardan relación con eso, y en contrapartida ni siquiera me motivan aquellas clases que siento que están rellenando la malla curricular como para cobrarme lo que hay que cobrar y terminar en los 5 años que hay que terminar o en el tiempo que habría que terminar. ¿Cómo crees que está compuesta esa malla? Bueno, la función del docente en las universidades exitosas, yo conozco la experiencia alemana, es el docente no es que tiene muchas horas presenciales, no tiene muchas horas presenciales, pero las horas que tiene genera motivación. Y esa motivación revierte en los alumnos posteriormente en horas de biblioteca o en horas de investigación, pero es una cadena. No se cierra en clase, entonces me voy a buscar y traigo la Si el respuesta. docente, claro, si el docente no provoca la inquietud, entonces no va a ocurrir lo otro. Si el docente es malo en su clase porque no motiva, es imposible que él se vaya después a la biblioteca a sentarse. A eso hay que agregarle otras cositas. En general, las facultades no tienen biblioteca donde sentarse, pequeño detalle. Entonces, ¿cómo yo le exijo a una persona, como ocurre en Europa o en Estados Unidos, que se siente 6 horas en una biblioteca, que se vaya a almorzar y vuelva, si yo ni siquiera le doy biblioteca? Y si le doy biblioteca, no le doy la cantidad suficiente de ejemplares. Entonces, es una cadena de cosas. Si yo no logro un docente capaz en metodología que motive, no voy a lograr que él estudie
fuera de la clase. Y además a todo eso hay que sumarle que el que va a estudiar generalmente solo le dedica ese tiempo que decís de 4 horas porque el resto del día está en el trabajo. Absolutamente. O el resto del día está desarrollando otra tarea. Entonces, el tiempo de estudio ya es un esfuerzo con esas 4 horas que requiere la universidad, que a veces incluso falta porque tiene tareas en el trabajo, tiene cosas que hacer en la casa. Como que cuesta dedicarle exclusivamente al estudio también. Claro, claro, es una situación muy complicada la del estudiante. Uno tiene que pensar que más hoy, ¿cuánto le lleva al estudiante llegar a la facultad? ¿Cuánto le cuesta al estudiante volver a su casa? ¿A qué hora llega a su casa? Llega a las 11 de la noche, si la clase termina a 9:30 o 10. Y a las 11 él tiene que cenar, tiene que descansar y a las 7 tiene que estar en su trabajo. Claro. Entonces, ¿en qué momento va a dedicar esas horas que necesita para terminar siendo un abogado pasillero, consultor, lo que vos quieras, pero con nivel? No puede, porque no tiene esas horas. Eso es lo que hay que crear. Y para el derecho penal es todavía, me imagino, más importante el tema del debate que se dé en clase. Absolutamente, porque es puro raciocinio, ¿verdad? Es conocimiento lógico principalmente, pero requiere mucha teoría para poder debatir. Yo no puedo debatir sobre cuestiones solamente fácticas. Tengo que tener conocimiento y el conocimiento me adquiero solamente con la lectura, que es un tema donde también hay un error, me parece a mí, de muchas facultades de nuestro país, donde se encandilaron por el tema virtual. Y el tema virtual no puede nunca reemplazar a la lectura de libros, por el cansancio que implica la cuestión virtual, por el poco tiempo que le puedo dedicar a eso, por la distracción que significa estar en una computadora leyendo algo y abriendo otra página de diario u otra cosa. No es lo mismo que sentarse con un libro y meterle la lectura. Pero no guarda relación eso con lo atrapante que pueda llegar a ser el contenido virtual que se esté proponiendo. Pues mira que yo conozco casos de gente que teniendo una formación en derecho, por ejemplo, virtual, dice, me encantaría que tal materia sea más atrapante. Y al año siguiente cambian el contenido y dicen, pucha, me quedé colgado horas y terminé buscando esto y entré a ver este video y otra vez terminé haciendo esto. O sea que creo que mucho, independientemente de la plataforma, depende también a la metodología y al gancho para encender el interés de cada uno. Absolutamente. La enseñanza tiene que ser de alguna manera guiada, no direccionada, pero sí guiada. Es decir, yo tengo que indicarle al alumno, y eso lo digo por experiencia, qué buscar más o menos y dónde más o menos buscar, porque nosotros sabemos lo que es Internet, es una monstruosidad. Entonces, si yo no le doy ninguna idea, él va a entrar a buscar por palabra o en Google y se va a ir hacia cualquier lado, siendo que hay publicaciones en Internet, monografías.com, copio y pego y por listo. supuesto, se va a ir ahí. Entonces yo tengo que generar también como metodología la lectura guiada. Yo tengo que darle un texto, tiene que tratar de entender el texto y tengo que debatir ese texto en clase. El problema, Santi, es que a nosotros digo a los docentes, nos dan un programa de 22 lecciones que tenemos que desarrollar en un tiempo que no alcanza ni para la mitad de eso. Claro. Entonces, la gran pregunta es qué tipo de calidad yo estoy buscando en la facultad realmente. Por eso digo, tiene que haber un poco de autocrítica. Eso es algo que se discute mucho en los claustros de docentes, ¿verdad? Y muchos docentes manifiestan su preocupación. Yo también, ¿cómo podemos pedir que el alumno entienda derecho penal si yo le doy menos de la mitad del tiempo que él necesita para entender? Y metodológicamente hablando, doctor, ¿cuál es el proceso, digamos, de la construcción de una idea, de un pensamiento para el debate dentro del derecho penal? Es primeramente, sin que nadie haya leído lo que dice el Código Penal, lanzar un caso, que cada uno dé una respuesta sobre lo que cree, después ir a lo que dice el Código Penal, mirar otras bibliografías, o primero entender lo que dice el código y después aplicar a casos puntuales. ¿Cuál es la técnica que usas más frecuentemente? Yo utilizo mucho el sistema de enseñanza por casos, aplicar casos, en lo posible casos reales, porque eso es más atrapante. Increíblemente el alumno cuando no es un caso real como que no se convence tanto y esto no habrá pasado. Sin embargo, cuando uno le muestra una publicación periodística o le muestra una imagen de lo que hoy se ve mucho en las cámaras que hay por las calles, etcétera, y le muestra el hecho, ¿sí? Entonces es mucho más atrapante. Ahora, tampoco uno puede tirar el debate sin un conocimiento básico previo, porque si no se convierte en un debate de bar. Y yo puedo decir, no, pero yo creí que, y no tengo idea
de lo básico que tengo que saber en cuanto a la teoría, por ejemplo, de la legítima defensa. De legítima defensa podemos hablar acá, podemos hablar en un bar, podemos en un restaurante y en la clase. Pero en la clase yo tengo que hablar de legítima defensa sobre algún conocimiento básico de lo que dice la Constitución y lo que dice el Código. O sea que es fundamental no llevar esa discusión de bar, sino que por lo menos aprovechar. Creo que también tiene que ver con una cuestión de economía respecto al tiempo, el corto tiempo que tenés, el decir, no, conozcamos primero lo que dice el código y a partir de ahí miremos el caso y cómo vamos aplicando. Esa es la manera en que yo particularmente enseño. Trato de mezclarlo, ¿verdad? Que el caso esté vinculado a lo que estamos leyendo, de tal manera que pueda producirse las dos cosas, no solamente leer el artículo, sino tener en mente qué es lo que vi recién en la imagen o qué es lo que pasó y a partir de ahí tratar de encontrar la solución, pero no un debate así abierto, libre, sin ningún tipo de orden, digamos, ¿verdad?